El fútbol, como la vida, da bastantes sorpresas. Como dijo Rubén Blades, la vida te da sorpresas. Muy buenas a todos, goleadores. Soy Andrés y aquí presentando para otro gol más. Y hoy esta noche les traigo un tema bastante interesante para las personas que les encanta el fútbol italiano y sobre todo los fanáticos del AC Milán. Lamentablemente son malas noticias, muy malas noticias, porque como ustedes están enterados, el Milan ha palmado otra vez y ha perdido en su campo contra la Fiorentina. Y no se trata de una simple derrota, se trata de que el equipo está literalmente en la puta mierda, porque se acaba de ver que es el peor registro en 6 jornadas o 7 jornadas que lo que llevamos en casi toda su historia. Jamás el Milan había empezado tan mal con tantas derrotas. Si bien recuerdo, la última vez fue en la temporada 33, 34, 34, algo por ahí. Así que esto no es para nada positivo, obviamente. Pero entonces lo que yo quería hablar en este video es qué se debería hacer. ¿Se debería mantener a Gianpaolo? ¿Se debería despedirlo de una vez por todas? Y por qué se le contrató en primer lugar. Entonces voy a abarcar este tema y me gustaría que ustedes, si sobre todo les gusta el fútbol italiano, me gustaría su opinión, porque es algo que creo que merece la pena debatir entre todos. Pero vamos a empezar desde la raíz del todo el problema o de la situación. Como bien sabemos, Maldini ejerció como director deportivo de Milan, creo que no hace mucho, un poco en verano. Y él quiso contratar a un técnico que se caracterice por tener conocimiento de la Serie A, por tener una mentalidad ofensiva y sobre todo un entrenador que podría dar la oportunidad de desarrollar jugadores jóvenes con talento o potencial en este caso. Entonces se optó por contratar a Marco Gianpaolo, que quienes lo conocen saben que es un entrenador que hizo un gran papel en la Sampdoria, un equipo que de media tabla se convirtió, incluso llegó a competir por puestos europeos de la Europa League y que le sacó puntos a la Juventus el año pasado, como bien se sabe. Ahora, ¿qué está pasando en este inicio de temporada? El Milan, como bien sabe, está jugando horrible, no está sacando victorias y no solo eso, sino que se está dando mucha incertidumbre y hay como un clima de tensión en la fanaticada del Milan, como me he podido entrar por Twitter, que ya la gran mayoría de personas ya han perdido la paciencia y quieren que este entrenador, que se supone que es un proyecto futuro, quiere que se vaya ahora. Entonces, ¿qué se debería hacer? ¿Qué debería hacer el Milan, en mi opinión? Ahora, mi opinión es que yo creo que yo le daría por lo menos hasta diciembre a Gianpaolo. ¿Por qué? Porque primero que nada, se tiene que entender que Marco Gianpaolo es un tipo de entrenador que practica un fútbol que no se puede establecer de manera rápida. Lo que es el juego de posición, lo que es un fútbol que está elaborado ofensivamente, se tiene que entender que es un fútbol que requiere no solo una característica de jugadores específicos o perfiles, sino que es un tipo de fútbol que se tiene que entrenar muchísimo en cuanto a los entrenamientos y en cuanto a la regularidad con sus jugadores en el campo. Me refiero que es un tipo de fútbol que se caracteriza por movimientos específicos, por precisión de movimientos, y esto es algo que no se puede desarrollar así de un día para otro. Y es evidente que se va a tener muchos problemas a la hora de tener un entrenador y va empezando, por obvias razones. Y segunda razón es porque el Milan tiene jugadores que han pasado sus últimas 2 temporadas con un entrenador que tiene una idea de fútbol bastante distinta, como era Rino Gattuso. Entonces, mi opinión es que se le tiene que dar paciencia porque, como bien sabemos, estamos en una transición de un equipo que tenía una mentalidad más de, ustedes saben, una mentalidad de atacar simple, defender y tener instrucciones que a día de hoy han desaparecido y han, digamos que, girado a otro plano. Ahora a los jugadores se les esperan cosas bastante más trabajadas, bastante más complejas, y es por eso de que se tiene que entender esto, hermano, porque con todo respeto, los jugadores del Milan a día de hoy no son jugadores de clase mundial que pueden entender o se pueden adaptar a este tipo de ideas fácilmente. Como dije ahora, no son jugadores de clase mundial, pero como dije en el principio, disculpen, son jugadores de potencial y futuro. Entonces, si tú contratas un entrenador que se caracteriza por desarrollar este tipo de jugadores, y lo demostró en la Sampdoria, yo pienso que se merece
que le des la oportunidad para ver cómo se desarrolla, porque van 7 partidos, 6 partidos. Pero hay un punto en contra. Por mucho de que yo pueda decir de que Gianpaolo es un entrenador que tienes la esperanza de que va a construir una idea de juego que va a sacar resultados, también hay que tener algo en cuenta. El fútbol se trata la gran mayoría de veces de psicología y de moral. Y el Milan, tú lo ves en el campo a día de hoy y ves los últimos partidos y te das cuenta que los jugadores yo no diría que le están haciendo la cama al entrenador porque suena tonto, pero pienso que no están como que mentalmente en el partido. Siento que como que no tienen confianza o no saben bien lo que están haciendo. Parece que las instrucciones de Gianpaolo por alguna razón no son acatadas correctamente. Entonces esto obviamente va a afectar al rendimiento de los jugadores porque la gran mayoría de estos jugadores rindieron mucho mejor el año pasado. Ejemplos, Piante, que este año está de puta pena. Podríamos decir lo mismo de los dos defensas, Romanogli, Kessie, que era que era un tremendo centrocampista de los últimos años y tú lo ves en el campo y se ve fallo, se ve como que algo no cuadra. Entonces, ¿qué pasa? Si tú mantienes un entrenador cuyos jugadores tienen problemas en entender sus tácticas o simplemente no tienen confianza en lo que él está pidiendo o él lo que está planteando, entonces te vas a arriesgar a que tu equipo siga perdiendo puntos y siga empatando y mientras más derrotas consigas o más malas sensaciones o empates, la moralidad más para abajo y eso es obviamente mucho peor para el equipo. Entonces, como acabo de decir, por mucho de que Gianpaolo sea un entrenador que potencialmente te puede crear un equipo de buen fútbol competitivo, tienes que entender de que no es lo mismo entrenar a la Sampdoria que el Milan. En el Milan aquí la gente, la fanaticada quiere que el equipo entre a Champions porque es lo natural, hermano. El año pasado estuvieran un solo punto y si se contrata este entrenador, ellos tienen la expectativa de que va a ser algo mejor, pero si están viendo que los primeros partidos el equipo está jugando peor, han tenido la pretemporada completa y que ningún jugador está mejorando significativamente, ¿cómo esperas que ellos tengan esperanza en el entrenador? Y eso obviamente también afecta al equipo en general, porque como hablamos, la moralidad y la psicología son dos puntos importantes en el fútbol. Si un equipo no tiene psicología, no tiene confianza y mucho menos tiene la moral por encima, la mayoría de las veces te vas a encontrar malos resultados. O sea, lamentablemente es así. Y me da pena decirlo porque como acabo de decir en mi primer argumento, yo pienso que a Gianpaolo se le debe dar oportunidad. Pero si los resultados siguen así, lo mejor es que se vaya porque es que ni él ni el equipo van a avanzar. Entonces, dado las conclusiones y dado este resumen de que el Milan simplemente parece que no ha entrado en la fase de que están acatando bien las órdenes de Gianpaolo, una solución a corto plazo podría ser el regreso de Maximiliano Allegri al Milan. ¿Y por qué Maximiliano Allegri? Porque es, digamos que un entrenador opuesto a lo que quiere Gianpaolo. Allegri en la Juventus se caracterizó por ser un entrenador que se adaptaba a los jugadores que tenía y a sus mejores jugadores de posición. Siempre cada temporada cambiaba el esquema en base a las piezas que tenía. Antes jugaba con línea de 3, que era el proyecto de Conte. Después se pasó al 4-2-3-1, que lo llevó a la final de la Champions. Después se cambió a 4-3-3 para emplear el mejor rol de Cristiano y simplemente se adaptaba. Entonces, Allegri no es un entrenador que evidentemente te va a practicar un fútbol espectacular, pero es que a veces eso ya pasa a segundo plano y se necesitan resultados, sumar puntos y simplemente ser competitivos. Y Allegri es un entrenador que, aunque no te va a dar un fútbol bonito, te va a crear un equipo que va a pelear los puntos cada jornada. Eso lo vimos con la Juventus, que en mi opinión, la Juventus con Sarri, que esto ya es otro tema, con Sarri creo que en Champions son peores que con Allegri. Porque como dije, el fútbol ofensivo es un fútbol bastante complicado de establecer porque es un fútbol que requiere mucha práctica mental y saber cuándo hacer ciertas cosas, mientras que el fútbol que puede practicar un entrenador como Allegri, Antonio Conte, es mucho más fácil de implementar porque son reglas que van
más asociadas al instinto natural de los jugadores, ¿sabes? Que simplemente no te sobrecompliques, juega tu mejor posición, juega tu mejor rol y ya está. Y eso es algo que obviamente ayuda a los jugadores a adaptar mejor. Entonces, en mi opinión, dada la conclusión, yo pienso que Gianpaolo se debería quedar al menos hasta diciembre, a menos que la situación empeore al punto de que simplemente sea insostenible. Y si en caso tal de que Gianpaolo tenga que ser lamentablemente despedido, Allegri tiene que ser el próximo entrenador del AC Milan a como dé lugar, porque es el único entrenador que de verdad pienso que sería una mejora a lo que podría ser Gianpaolo, que como dije es un entrenador que me parece perfecto a futuro para el Milan, si quieren crear una base, si quieren crear una filosofía, pero si lamentablemente no funciona, se va a tener que buscar al mejor entrenador que juegue con las cosas que tiene y que pueda y que tenga sobre todo experiencia en Serie A. Y Allegri, hermano, es campeón, múltiple campeón de la Serie A. Así que esa ha sido mi opinión, muchachos. Y como dije al principio, yo quiero que ustedes opinen también porque creo que es un tema interesante. Y la gente del Milan está entre, no saben qué coño hacer, si quedarse con Gianpaolo, despedirlo. Entonces es necesario que se hable sobre esto. Hermanos, hasta aquí ha llegado mi opinión y mi video. Recuerden por favor, si quieren ver más contenido de este, suscribirse a nuestro canal. Si quieren ver memes de puta madre, métanse a nuestro Instagram. Subimos de vez en cuando, pero sí subimos habitualmente. Y bueno muchachos, que pasen buenas noches y nos vemos en el próximo video, yo o Alex Baer. Un saludo, goleadores.